Feliz sábado. Amén. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Vivir en comunión con Dios aquí y por la eternidad está centrada en dos evidencias. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Ese maestro de la ley se levantó a hacer una pregunta directa a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo. ¿Y qué le respondió Jesús? Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Juan nos vuelve a decir lo mismo. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, el capítulo 1. Y ahí encontramos dos declaraciones que concuerdan perfectamente con lo que el escriba leyó. Y en el primer capítulo, perdón, en el capítulo 2 y el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Y después, en el capítulo 3 y el versículo 16. Es interesante porque Juan 3:16 todo el mundo lo conoce, ¿correcto? Ajá. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muy bien. Dios nos amó que nos dio a su Hijo. Ahora, primera de Juan 3:16 dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿qué cosa? Puso su vida por nosotros. Y entonces añade, también nosotros que debemos poner nuestra vida por quienes, por los hermanos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Claro, esa es una síntesis. Vamos a ver qué significa esto. Amar a Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es ¿qué cosa? Luz. Y no hay tinieblas en Él. Así que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Las tinieblas representan ¿qué cosa? El pecado, el mal, el enemigo de Dios. Muy bien. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Salmos 104 y versículo 2 afirma la misma declaración y dice, hablando, describiendo a Dios y alabando a Dios, el salmista dice en el versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Dios no tiene luz. Dios es luz. Dios no tiene amor. Dios es amor. Es la esencia de su persona. Estas dos características se describen en toda la Biblia. La pureza, la santidad de Dios representada por la luz y el amor de Dios representado en cada uno de sus actos con sus criaturas. Y por eso el salmista dice, Él se cubre de luz, como si esa fuera ¿qué? Su vestidura. Ajá. En Isaías, capítulo 2 y versículo 5, vamos a encontrar la siguiente declaración del profeta. Venid, oh
casa de Jacob y caminaremos ¿en qué? En la luz de Jehová. En la luz de Jehová. En la luz de Jehová. Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Por qué es importante que Juan recalque esto? Porque el primer gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón. Para amar a alguien tienes que conocerlo, ¿sí o no? Claro. Así que la primera característica que describe la palabra de Dios sobre él es que él es luz y que en él no hay tinieblas. Juan capítulo 1, ahora es el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 4, hablándonos de esa maravillosa condescendencia de Dios al hacerse semejante a nosotros, al tomar la humanidad sobre sí, y describe que en él estaba la vida, hablando del verbo de Jesús, y él era la luz De los de los hombres. Jesús mismo declaró: yo soy la luz de qué? Del mundo. Así que amar a Dios es andar con Dios, es andar en luz. Primera de Juan, nuevamente, porque ahí vamos a pasar un buen rato en la primera carta de Juan, no la pierda. El versículo 6 va a afirmar: si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? ¿Quién es Él? con Dios. Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y la palabra de Dios no está en nosotros, ¿ok? Así que la luz se manifiesta en dos vertientes: en la persona de Dios y en la palabra de Dios, o en la verdad. Siempre que la Biblia habla de la palabra de Dios, la define como una luz. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. En el Salmo número 43 y el versículo 3 vamos a encontrar la siguiente declaración: envía tu luz y tu verdad. Vuelvo a leer: envía tu luz y tu verdad. ¿Por qué dice esto el salmista? Porque estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Cuál era la inquietud del escriba? ¿Qué haré para qué? Para tener salvación, para estar en tu presencia, para entrar en tus moradas. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Y sabes qué? Te tengo noticias: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Así que si tú quieres tener comunión con Dios, tú tienes que amar la luz y alejarte de qué? De las tinieblas, porque su presencia es luz y es verdad. Su palabra es luz y es verdad. Amén. Salmo 43:3, Mateo 5:16, bastante conocido: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y sea glorificado ¿quién? Vuestro Padre que está en los cielos. Así que amar a Dios implica dos cosas: vivir en la verdad y servir a los demás. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras. Andar con Dios es andar en luz. Y para andar en luz necesitamos primero aceptar que en Él no hay ninguna tinieblas. Y que cuando nosotros decimos que tenemos comunión con Él, pero permitimos que las tinieblas formen parte de nuestra vida, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y dice
que somos, ¿qué cosa? Mentirosos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora, andar en luz implica estar conscientes de nuestra condición. ¿Cómo somos los seres humanos por naturaleza? ¿Buenos o malos? Pablo dice, tengo una lucha, porque el bien que quiero, ¿qué? No hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Acerca del ser humano, Pablo también declara en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni siquiera que uno. Todos nos descarriamos como ovejas, y está citando a Isaías en el capítulo 53. Así que para andar en luz necesitamos estar conscientes de nuestra condición. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la verdad es parte esencial de la luz. Por lo tanto, andar en luz es estar conscientes de nuestra condición. Moisés escribió el Salmo 90 y en él declara lo siguiente en el versículo 8 y dice de la siguiente manera, 98, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Una de las justificaciones más comunes del corazón inconverso es pensar que es bueno porque no le hace mal a nadie. ¿Han escuchado a alguien decir eso? Bueno, yo no tengo una relación así de estar en la iglesia, eso, pero yo soy bueno, yo no le... ¿Qué estás diciendo en esencia? No necesito eso porque ya yo soy suficientemente bueno. Y dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, que a nosotros mismos. Porque andar en luz es estar conscientes de nuestra condición. Y por eso Moisés dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque la medida de mi comunión no es el que está a mi lado. No es compararme con, bueno, si me comparo con fulano, yo no hago lo que él hace. Yo no estoy preso. Pero la medida es Dios. Y por eso Moisés dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. ¿Cuándo nuestras maldades son puestas delante de nosotros? Cuando nuestra vida es contrastada con la luz y el amor de Dios. Ahí nos damos cuenta que realmente estamos muy lejos del ideal. Por lo tanto, Pablo vivió esa experiencia y la narra en el capítulo 26 de Hechos. Y no solamente la narra, sino que además convierte esa experiencia en su testimonio de predicación. Y en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 16 hasta el 18, Pablo está ante las autoridades romanas y ante Herodes. Y en ese momento Pablo dice lo siguiente, que Jesús le dijo, versículo, voy a leer desde el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Cuándo sucedió eso con Pablo? Cuando iba camino ¿a dónde? A Damasco. ¿Qué cosa detuvo a Pablo en su intención de
meter preso a todos los cristianos. ¿Qué cosa lo detuvo en el camino? La luz. Una luz dice que lo encegueció y cayó al piso. Y entonces, estando en el piso, hizo una pregunta: ¿quién eres? ¿Y qué le contestó la voz desde la luz? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le da una orden: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, que el proceso de vivir en comunión con Dios nos lleva hacia la luz y nos convierte en portadores y testigos de esa luz hacia los demás con un solo propósito. Pedro lo menciona hablando de la iglesia en general y dice: ustedes son real sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso suena bien bonito, ¿verdad que sí? Pero después dice: ¿para qué? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos pueblo adquirido? ¿Y para qué somos nación santa? Y dice: para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque cuando el hombre preguntó: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?, la primera respuesta vino: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Si andamos en tinieblas, no tenemos comunión con luz, con Dios. Pero si reconocemos nuestra condición de tinieblas, entonces Juan dice algo que hemos leído mucho y que nos gusta leer con frecuencia. Y él dice en el versículo 7 de Primera de Juan 1: pero si andamos en luz, primero dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, estamos engañándonos a nosotros mismos. Pero después dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué cosa hace? Nos limpia de todo pecado. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él que mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, andar en luz es estar conscientes de nuestra condición. Y dice: cuando estamos conscientes de nuestra condición y vemos que nuestra vida está afectada por las tinieblas, entonces Cristo se convierte en la solución. Porque Él, si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos perdona. Pero no solamente nos perdona, dice, nos limpia de todo pecado. Y después entonces va a la segunda parte de amar a Dios. El que anda en comunión con Él debe guardar sus mandamientos. Capítulo 2 de Primera de Juan, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos? En que guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué sucede con él? Es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 3, versículos 4 al 9. Y dice así: todo aquel que comete pecado, ¿qué cosa? Infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Proverbios capítulo 6 y versículo 23 va a resumir estas palabras de Juan al decir lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento es ¿qué cosa? Lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas significa entonces reconocer que nosotros estamos en tinieblas y que Él es luz. Por lo tanto, esa es la obra de Jesús: deshacer las obras de las tinieblas en nuestra vida, llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y ese caminar con Dios es evidenciado por nuestra fidelidad a la palabra de Dios y en forma particular a los mandamientos de Dios. Ahora, hay una advertencia. Hay una advertencia y está en el capítulo 2 de Primera de Juan. Porque el libro de Juan o la carta de Juan nos invita a amar, ¿correcto? Dice: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero hay una advertencia. Y dice así en el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué cosa? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y hace tres categorías: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y dentro de los deseos de la carne, Pablo es específico al hablar en Gálatas de los frutos de la carne, que son adulterio, envidia, y hay una lista que todos conocemos. Esos son los deseos de la carne. Pero ¿cuál es la vanagloria de la vida? Bueno, cuando pensamos que lo más importante es el aquí y el ahora, cuando no ponemos primero el reino de Dios y su justicia. Y Jesús dio un ejemplo de las personas que se afanan tanto por las cosas de este mundo. Y Jesús le dice: había un hombre que tenía muchos bienes
Y que un día contempló todo lo que tenía y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya no me cabe todo lo que tengo. Dijo, ah, ya sé, voy a hacer unos graneros que más grandes. Y entonces la voz le dijo, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Por lo tanto, a eso se refiere la vanagloria de la vida. Es la vida centrada en complacer el ego. Ahora, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice la razón principal por la cual, versículo 17, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para Permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Mm? Les dije en un principio que vivir en comunión con Dios aquí y por la eternidad está centrado en dos evidencias. La primera era amar a Dios. Y el amor a Dios se resume en una expresión. El que ama a Dios guarda ¿qué cosa? Sus mandamientos. Sus mandamientos. El amor al prójimo. Capítulo 3 de Primera de Juan. Versículos 11 y después del 14 al 18 y dice, porque este es el mensaje que has oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿dónde? En muerte. Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros que debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo 4, versículos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El que dice que ama a Dios, al que no ve, pero no ama a su prójimo, al que sí ve, entonces entra en una contradicción. O más bien, es más fácil decir que amamos algo que no vemos. ¿Correcto? Que no lo vemos. Pero amar algo que sí vemos y que convivimos con él todo el tiempo son otros 20 pesos. El que dice que ama a Dios debe amar a qué? A su prójimo.
Dice más, el que ve a su prójimo pasar necesidad y cierra su corazón contra él, ¿qué cosa? El amor del Padre no está en él. Amémonos unos a otros, porque en esto se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Y Jesús fue más allá. Y él dice, si tú amas a los que te aman, eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando tú amas a los que no te aman, entonces estás amando de verdad. Porque él dice, amar a los que te aman, también los gentiles hacen eso. Porque es fácil manifestar amor con alguien que, ¿qué cosa? Que manifiesta amor. Y cada uno de nosotros es invitado a analizar en qué áreas de nuestro amor al prójimo hay espacio para mejorar. ¿De qué formas hemos logrado convencer a nuestra mente de que amamos a nuestro prójimo, pero cuando llega el momento de demostrarlo, entonces las cosas parecen ser diferentes? Ah, y en este análisis uno se confronta con uno mismo y el espíritu te, te pone el dedo en la llaga. ¿No les ha pasado? Mire, yo crecí en el área metropolitana de la Ciudad de México. Un espacio donde conviven más de 20 millones de personas. Un lugar donde entre la década de prácticamente toda la década del 80 fue una década muy complicada para el país en términos de economía. Devaluaciones constantes, una inflación que trajo a la gente a niveles de pobreza muy fuertes y que creó un abandono a las áreas rurales del país. Por lo tanto, la gente de las áreas rurales buscaba oportunidades de supervivencia en la ciudad, a un grado tal que llegaban muchas personas todos los días. ¿Qué sucede? Que como dicen los puertorriqueños, no hay cama para tanta gente. Así que empieza a crecer la indigencia en la Ciudad de México. A un grado tal que tú vas caminando por una avenida y tú te puedes encontrar 5, 7, 8, 10 personas pidiendo. ¿Qué sucede a nivel humano cuando tú te encuentras con esta dinámica todos los días? ¿Qué sucede? Fría. Que acostumbras a verlos que ya no los ves. Es decir, ya no eres movido porque dice, pues necesito un saco de dinero para darle a cada uno de estos. Y eso va creando un patrón de pensamiento en tu mente. Ahora no estoy en México, estoy en Puerto Rico. Vivo en el área de Río Piedras. Y hay algo que es bastante común en Río Piedras. ¿Verdad que sí? Mi hijo abrió un restaurante en el mero corazón de Río Piedras. Allí en la calle Roble, al lado de lo que era el terminal de la... Y él me dio una lección. Porque yo todavía tengo dificultad para ver con empatía
el montón de gente que está constantemente pidiéndote. Me cuesta. Y mi primera reacción es, ¿pero qué hiciste con tu vida? Ujú. O incluso ves personas que todavía las ves en condiciones de poder trabajar y tú dices, pero bendito sea Dios, o sea, uno se mata de sol a sol para traer el pan a la mesa y entonces tú quieres vivir del cuento. Uno está auto justificándose. Eran ya como el jueves pasado, yo había acompañado a Olga que estaba limpiando la iglesia de Trujillo Alto y cuando salimos de allí, me dice, yo estoy cansada, yo no voy a cocinar, vamos a pasar por el restaurante común. Llegamos y está solo, está trabajando él solo. En ese momento, no sabíamos que estaba solo, pero estaba él solo. Ya eran como las 7:30, 8 de la noche por ahí. Y yo desde que veo a este deambulante frente a la puerta de cristal, digo, ay, bendito sea Dios, otra vez. Y yo veo que toca el cristal de la puerta. Mi hijo sale detrás de la barra, va hasta allá, conversa con él, pero a mí me llamó la atención porque su manera de conversar con él no es, estoy hablando de mí, no es Hugo Alor que ve a esta persona y dice, ¿qué quiere? O sea, toma, y sigue caminando. ¿Me estás entendiendo? Sí. No. Él está conversando con él como yo conversaría con Orlando o con Papo o con Wilfredo. Y eso me llamó la atención. O más bien, me dio una llamada de atención. Y me quedé observando. Y él entra, saca una botella de agua de la nevera y otra vez a la puerta y se la da y sigue conversando con él y el hombre se va tranquilo. Yo no creo que sea uno el que va a esa puerta al día. Dice, vuelvo a leer, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si yo me levantara hoy y le preguntara, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor me diría igualito que al escriba. Ahí está escrito. Léelo. Y cuando yo voy y leo, va a decir, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si amas a tu prójimo, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Hoy el Señor
a través del apóstol Juan, nos recuerda que para nosotros es más fácil amar el mundo que amar al prójimo. Y él nos dice, no ames al mundo, ni lo que está en el mundo, porque los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son del mundo. Y te tengo noticias, el mundo y lo que hay en él va a desaparecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Amén. Hoy Dios nos llama a un nivel radical de amor. Y para medir nuestro amor a Dios están sus mandamientos. Y para medir la sinceridad de nuestro amor a Dios está el prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ojalá hayamos aprendido a no preguntar como el escriba, ¿y quién es mi prójimo? Porque Dios le contó una historia. Y entonces después le preguntó, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y el escriba contestó, el que hizo misericordia con él. Porque Dios manifiesta su misericordia cada mañana, dice la palabra. Es más, dice que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Ojalá podamos reflejar esa misericordia de Dios en nuestra vida, Amén. amando a nuestro prójimo Amén. como a nosotros. Amén. Para eso somos invitados a vivir en dulce comunión. Es el himno con el que vamos a terminar el servicio de hoy. La voluntad de Dios sigue siendo la misma. Amén. La pregunta para nosotros es, ¿estoy decidiendo cada día vivir en armonía con los mandamientos de Dios? Amén. Amén. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y segundo, veo en cada prójimo una oportunidad de dar evidencia de que amo a Dios. Porque no puedo decir que amo a Dios al que no veo, si no amo a mi prójimo, al que sí veo. Y esos dos parámetros van definiendo nuestro caminar en la fe. Y van permitiendo que la promesa que nos da el Padre de que la sangre de Cristo Jesús no solamente nos perdona, sino nos limpia de todo pecado, se va haciendo una realidad. Gloria a Dios. Por un lado, viviendo en armonía con su voluntad, y por otro lado, manifestando misericordia con todos aquellos que se me da la oportunidad de hacer. Oramos.
Padre Celestial, gracias porque está escrito y porque es claro, porque es directo y es contundente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hoy, oh Dios, reconocemos que en nuestra obediencia a tus mandamientos y en nuestro amor hacia el prójimo hay espacio para seguir creciendo. Que tu espíritu siga inquietando nuestros corazones y haciendo esa obra silenciosa pero efectiva que transforma nuestro corazón y lo hace semejante al tuyo. Amén. Para que, como escribe Juan, en aquel día que nos encontremos, seamos semejantes a ti, Amén. porque te veremos tal como tú eres. Amén. Oh Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón, que tu espíritu vuelva a crear tu imagen en nuestra vida Amén. y que ese amor profundo hacia ti y hacia nuestros semejantes pueda ser una evidencia tangible de que andamos en la luz, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Danos tu bendición, oh Dios. Amén. Ayúdanos a amar primero, porque ese fue el ejemplo que tú nos diste. Nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Oh Señor, nuestro corazón natural está incapacitado para hacerlo, pero tu poder puede lograr ese cambio en nuestras vidas. Amén. Obra un milagro en nuestro Amén. corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.